¿qué es el nacimiento de Cristo? ¿Qué significa? ¿Qué supone? El nacimiento de Jesucristo es o diría yo, de cierta manera, es la manifestación de un misterio que es anterior, que es el misterio de la encarnación. Incluso históricamente, y lo comentaremos, ¿no? Porque, bueno, le he invitado a ver si se acerca, pero no está claro si el padre Javier Olivera Rabasi podrá por lo menos saludarnos. Ha hecho un vídeo ahora en su canal interesante, repasando un poquito este tema de la fecha del nacimiento de Cristo, viendo un poco pues estos mitos históricos que se han ido creando, sobre todo recientemente, diciendo que el establecimiento de la fecha del 25 de diciembre es una cosa, una manera de intentar sacralizar una fiesta pagana y no sé qué, pues la misma historia de siempre, a lo mejor luego lo comentamos, pero una de las cosas que él comentaba como argumento en contra, como argumento a favor de que el 25 de diciembre sea de hecho la fecha histórica del nacimiento de Cristo, es que es una fecha que se establece a partir del misterio de la encarnación, el 25 de marzo. O sea, primero se establece la fecha del 25 de marzo, 9 meses después el nacimiento, lo cual desmentiría, por ejemplo, el hecho de que se quiera hacer coincidir el nacimiento con, bien, con el nacimiento del Sol Invicto, con las Saturnalias, porque claro, la fecha que prima es la fecha del 25 de marzo, donde, hombre, pues a lo mejor había una fiesta por ahí, pero ya no son estas fiestas, ¿no? Este es lo primero de ello. Entonces, en primer lugar hay que recordar lo que supone la encarnación, ¿no? La encarnación, la define el catecismo, cito de memoria si no me acuerdo, es el misterio de la unión admirable de la naturaleza humana con la naturaleza divina en la persona divina del Verbo, ¿no? La unión de dos naturalezas, humana y divina, en una persona divina. Y entonces Jesucristo, que es esa persona divina, que es el Hijo, el Verbo, toma la carne, que quiere decir que toma una naturaleza humana completa. Y el día 25 de diciembre nace del vientre purísimo de la Virgen, permaneciendo intacta la virginidad de la Virgen. Es decir, siendo la Virgen antes, durante y después del parto. Y ahí, bueno, pues las representaciones son difíciles. Los santos padres no hablan de cómo la luz pasa a través del cristal. Así pasó Jesucristo a través del seno de la Virgen, dejándola, pues eso, intacta y respetando el hecho de que habiendo sido ella, o sea, él concebido virginalmente, pues también naciera virginalmente. Y bueno, pues eso es lo que se da, esa es la significación dogmática. Realmente se cumplen las profecías, mirad la Virgen que está encinta y dará a luz un hijo, se da alégrate hija de Sión, porque el Señor está en ti, todas estas cosas que tendría que nacer, pero realmente, bueno, la base está en este misterio de la encarnación. Entonces, a mí me gustaría quizá, creo que el Padre Francisco habrá hecho ese trabajo porque es nuestro liturgista, acercarnos desde el punto de vista de la liturgia, es decir, cómo esta realidad dogmática, esta realidad que es fundamental, por lo que tendrá luego de cara a la salvación, que también hablaremos, quizá por este tema que hemos comentado al inicio, ¿no? Del arzobispo de Lima, ¿verdad? Que negaba que Jesucristo fuera sacerdote, poco más o menos, ¿no? Diciendo que Jesucristo murió como un laico y no haciendo un sacrificio, que tiene que ver esta realidad sacrificial precisamente con el nacimiento. ¿Para qué Jesucristo se hace hombre, no? ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Esta pregunta clásica en la teología, respondida por distintos teólogos, empezando, si no me equivoco, por San Anselmo, me parece que fue uno de los primeros, Cur Deus homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? El Padre Francisco, ¿cómo se ha plasmado esto en la liturgia de Navidad? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos espera en la liturgia de Navidad? Bueno, pues la cuestión de la Navidad, primero como fecha histórica, antes de entrar en los textos, porque esto es importante, hay que decir que tradicionalmente en la Iglesia hubo dos fechas sobre la Navidad. Una occidental, 25 de diciembre, y cuando digo occidental me refiero sobre todo a Roma, la Iglesia de Roma, y una fecha oriental, pero que también está, por ejemplo, en el mundo hispano, que es el 6 de enero. Sería muy complicado entrar ahora en todas las hipótesis y teorías y líneas que se entrecruzan aquí para determinar el 25 de diciembre. Lo que está claro es que no es una cristianización de una fiesta pagana. Eso es una teoría de un monje francés, de un benedictino francés, el padre Bernard Bot, que es el que hizo esa hipótesis y la publicó, y de ahí pues ha ido cacareando, pero eso históricamente hay estudios donde se demuestra que no.
lo has dicho tú muy bien, Francisco José. La fecha del 25 de diciembre depende de una fecha anterior, que es el 25 de marzo. Y el 25 de marzo no está puesto al azar. El 25 de marzo es por una cuestión del cómputo de la Pascua, que es un documento del siglo II, donde se habla de la creación. Para los cristianos antiguos, el 25 de marzo era el día de la creación, el día de la luz, el día de la muerte del Señor y el día de su concepción virginal. Por tanto, todo esto 9 meses después va a dar como resultado el 25 de diciembre, que curiosamente va a coincidir con una fiesta del siglo IV y cuya génesis está en el siglo IV, que es la del Sol Invictus, o que sobre todo, bueno, pues es importante de cara a esa crisis en la que estaba entrando el Imperio Romano y sobre todo la crisis de autoridad que tenía el emperador romano, el que se le considera un dios, una divinidad que está en la tierra. Todo eso, ¿cómo se ha plasmado en la liturgia? Bueno, pues la liturgia ha cogido esta, digamos, la idea central de la Navidad en dos líneas. Primero, el admirable intercambio, que es lo que tú has dicho, el misterio de la encarnación, que sobre todo viene del Papa León Magno, los sermones de Navidad del Papa San León Magno. Y la segunda línea teológica es Cristo como luz, Cristo luz y Cristo sol de justicia. Das cuenta que Malaquías, el profeta Malaquías, en Malaquías 3:20, si no me falla la memoria, nos habla de un sol de justicia que nos visitará, que nos iluminará y nos abrirá el camino de la salvación. Y Lucas, en el cántico de Zacarías, pone también en el versículo 78 de ese cántico, pone: nos visitará el sol que nace de lo alto. ¿Quién es ese sol? Ese sol es Jesucristo. Y esto, que está tan presente en los cristianos, va a llegar incluso hasta un personaje sincretista como es el emperador Constantino. El emperador Constantino es el que fomenta la fecha del 25 de diciembre, porque dice: nuestro verdadero sol que nace es Jesucristo. Con lo cual aquí hay muchas teorías, muchas hipótesis, o mejor dicho, muchas líneas que se van entrecruzando de cara a la historicidad, que no podemos conocer, lógicamente, no tenemos datos de la fecha exacta del nacimiento del Salvador, pero sí, por hipótesis antiguas y por líneas teológicas, hay una conciencia clara de que en torno a esa fecha Cristo nos visita como sol de justicia, como Mesías y como Salvador. Y estas van a ser las dos líneas fundamentales que van a aparecer en los formularios antiguos, tanto en la compilación veronense del siglo V, los sacramentarios romanos gelasiano o gregoriano de los siglos VII, VIII, etcétera, y que, curiosamente, van a superar también la reforma del Concilio de Trento, 1570, se mantienen los mismos formularios y llegan, y esto también, digamos, hay que poner una cruz donde no se borre, llegan a los formularios del misal de 1970. 1970, los textos que vamos a rezar dentro de unos días, mañana mismo, pues ya están desde el origen del cristianismo. Y eso es lo que así podemos decir. Luego, si surgen otros temas, pues podremos. O sea, no ha habido muchos cambios en la liturgia después de la Reforma, en la liturgia de Navidad, ¿no? No hay en los textos. Como veíamos el otro día cuando lo de Cristo Rey estuvimos hablando. No se ve demasiado cambio. Eso es bueno verlo. A mí, yo siempre, vamos, no me he puesto a estudiarlo, pero me ha parecido eso. Bueno, si acaso, sí, por resaltar algún cambio, pero algún cambio que creo que es positivo, es que se han ampliado los prefacios. Que antes había un solo prefacio para la Navidad, que es el prefacio 1 que tenemos actualmente, y ahora hay 3 prefacios para Navidad, inspirados sobre todo en la doctrina de San León Magno sobre el admirable intercambio. Eso es como novedad. Padre Gabriel. También es interesante resaltar que hay una altísima unanimidad de los Santos Padres respecto a esas fechas, lo que decía el Padre Francisco. Es un dato importante a retener, el de la patrística de los primeros siglos, porque son los que estuvieron cronológicamente más en contacto directo con los primeros testigos del nacimiento y de la predicación apostólica, que evidentemente resaltaría la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Es importante ver el tema, aparte del nacimiento del sol invicto, la mayoría de la gente que entra en esto, que dice, no, pero esto fue una cristianización de una fiesta pagana, hablan de los Saturnales, ¿no? Las fiestas en honor a Saturno, que eran unas fiestas que, bueno, efectivamente tenían mucha importancia, llegaron a tener mucha importancia en el imperio, en la manera de celebrarlas, donde la gente se hacía regalos, los amos servían a los esclavos, era una especie de, o sea, parece que era una fiesta de mucha juerga, etcétera. Había mucho desenfreno sexual en la Saturnalia. Quiero decir, no, Claro. porque es que habrá que ver qué es lo que está pasando, porque yo creo que tú quieres entrar en eso, Padre Gabriel, en la disolución de la Navidad, habrá que ver si no es realmente ahora cuando la Navidad se está convirtiendo en una Saturnalia, que sea lo que iba, pero la cosa es, las Saturnalias empezaban el 17 de diciembre, si no me equivoco. Yo tengo a mano una obra muy interesante que se llama Urbs Roma, de uno que creo que es sacerdote, José Guillén, creo que sí, que son 4 tomos monumentales sobre la vida y los costumbres de los romanos. Alucinante. Yo, cuando estaba estudiando literatura latina ahora en el máster, he tenido que estar consultándola bastante y parece una obra muy interesante donde habla de la religión. Entonces habla un poco de este origen de las Saturnalias, un tema de en concreto en la lucha con los bárbaros y tal, surge, bueno, en fin, una serie de historias, pero el caso es que surgen el 17 de diciembre. Al principio son unos días hasta el 23, luego se irán alargando poco a poco, o sea, los emperadores la van alargando, de tal manera que luego sí, efectivamente, acaban coincidiendo con la fecha de Navidad, pero de manera bastante tardía. Mientras que tenemos ya algunos testimonios, como estabas comentando, el tema del 25 de diciembre. Es lógico que el 25 de diciembre en los cristianos se tardara más en celebrar, porque como estabas diciendo, es una fecha al final derivada. O sea, yo también entiendo que la misma vida litúrgica se va a ir desarrollando y es muy posible que las celebraciones, bueno, pues en torno al nacimiento de Cristo, pues se le diera importancia, obviamente, porque tienes textos evangélicos y cuando hay textos en el Evangelio, pues eso de alguna manera también se vierte en la liturgia, ¿no? Se quiere recordar, pues yo qué sé, pues el bautismo del Señor o la circuncisión, o son textos que tú quieres buscar un día para conmemorar ese misterio concreto de Cristo. Pero en cuanto a la parte cronológica, como decíamos, lo que prima sobre todo es eso. Ahí comentaba también el padre Javier, yo lo había leído ya en algunos momentos, esta idea también antigua de que la fecha de la concepción de un personaje importante coincidía con la fecha de su muerte. Había como Sí, sí. esta idea, ¿no? Entonces, de ahí que cuando se busca la fecha concreta del momento de la muerte de Cristo y se acaba estableciendo el 25 de marzo, eso conlleva también digamos, la aceptación general de la fecha del 25 de marzo como fecha de la concepción, porque hay esa conciencia, esa unión. A la vez está también, como comentabas también, el tema del nacimiento o de la creación del mundo con la creación del primer hombre, de Adán, el 25 de marzo. El que hace esta composición, yo estuve en su momento también, típica discusión de internet, ¿no? Buscando, y me estuve leyendo lo que queda de ese cronologio, ¿no? De Julio Africano, que es una obra reconstituida, como pasa con muchas obras antiguas que se pierden y se reconstituyen por fragmentos de citas, ¿no? Y como él hace esa unión, incluso llega a contar los años, si no recuerdo mal, 5500 desde la creación de Adán hasta la encarnación de Cristo, ¿no? Y de alguna manera da a entender que son fechas exactas. Y sí que pone la fecha del 25 de marzo como la fecha de la creación de Adán, de tal manera que 5.500 años justos después es cuando Jesucristo se encarna y prima la encarnación, no el nacimiento. Luego él va a meterse en tema de la fecha de los magos, si los magos fueron a visitar, problemas que son también muy contemporáneos, ¿no? Si los magos fueron a visitar y estaba Jesús en Belén o no, porque el Evangelio dice que luego se fueron a Nazaret, entonces cuánto tiempo pasó, etcétera, ¿no? Todas estas cosas esta gente se lo preguntaba, quiero decir que no es que dijeran, ¿no? Hacían investigaciones y sobre algo que realmente para ellos era bastante reciente, ¿no? Entonces, Padre Gabriel, esta idea, ¿no? de la vivencia de la Navidad, ¿qué te parece o qué diagnóstico haces, ¿no? de esta pérdida del sentido cristiano de la Navidad, que como vemos está centrada, que surge como una fecha propiamente cristiana y que bueno, pues ya vemos lo que está pasando. Como dogma central del cristianismo es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El sentido religioso de la Navidad deviene, o mejor dicho, procede precisamente de esa divinidad de Jesucristo que tan claramente él mismo expresa en los Evangelios y que después San Pablo se encargará todavía más de subrayar. A este respecto, pues es interesante
y lo uno con el ínclito cardenal de Lima acerca de sus declaraciones de las que se colige que es un arriano, no cree en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque si creyera la divinidad de Cristo, evidentemente su muerte sería un sacrificio redentor, como explica en esos números del catecismo que muy amablemente nuestros amigos de Infocatólica han reproducido junto con el vídeo y la foto de la noticia. Claro, es muy importante darse cuenta de una serie de fenómenos que se producen en la historia, tanto a nivel teológico como a nivel de ideas, filosófico, pero que evidentemente se plasman también en el nivel político, en el nivel jurídico del derecho. Y en este aspecto es llamativa la alianza entre el arrianismo y el comunismo, porque al fin y al cabo la primera herejía que existió en el cristianismo, los ebionitas, los ebionim, los pobres, los pobristas, pues negaban la divinidad de Jesucristo. Son como los protoarrianos, por decirlo de alguna forma. Después los arrianos eran algo más o bastante más sofisticados, más luego las distintas ramas de la herejía arriana en el siglo IV, los semiarrianos, los homousianos y todos estos diversos grupúsculos. Pero claro, el comunismo, el marxismo, mejor dicho, el marxismo, tanto en su vertiente socialista como en su vertiente comunista, ambos provienen del marxismo, no es otra cosa que una religión secularizada. Y no hay que olvidar una cosa, Marx era judío. Lo que hace Marx es sustituir el pueblo elegido de Israel por el nuevo pueblo elegido, que es el proletariado. Y ese pueblo, ese mesianismo secularizado judío del Antiguo Testamento, pues nuestros seguidores lo saben, esperaban a un Mesías terreno, esperaban un Mesías temporal, esperaban a un Mesías, y aquí está la clave, político. Y eso es lo que después resucitará con el marxismo, que no viene más que a ser esa reedición del viejo error judío por la carnalización de la salvación, entendida no como una salvación trascendente, espiritual, religiosa, sino como una salvación política, económica, horizontalista, etcétera, etcétera. Luego, no es casualidad que el auge del consumismo, el auge del materialismo, haya sido no la causa, sino la consecuencia, la manifestación de la previa pérdida de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, empezando, como decía al comienzo del programa, en el interior de la Iglesia, por la propia jerarquía. Cuando el cardenal de Lima hace estas, no que haga unas declaraciones, es que está en mitad de una misa, un acto litúrgico, el más sagrado que posee la Iglesia Católica y que la propia Iglesia Católica desde toda su tradición milenaria define como un sacrificio, la renovación incruenta de la renovación cruenta, el sacrificio de la cruz, como dice el Concilio de Trento en la sesión 12ª, pues claro, que este hombre abiertamente predique todo lo contrario a esta doctrina, que significa destruir ese dogma central del cristianismo en la divinidad de Jesucristo, pues ayuda a comprender cómo la secularización extra, al exterior de la Iglesia, la secularización del mundo, no ha sido otra cosa que la consecuencia y manifestación de la previa secularización interna de la Iglesia. Porque es verdad que ese movimiento secularizador ya existía y estaba en aumento. Sí, es verdad que ese movimiento secularizador, esa crisis de fe, existía, sí, pero es verdad que se introduce en la Iglesia y tiene ese efecto devastador. Y termino. Los concilios cristológicos, los 7 famosos primeros concilios de la Iglesia indivisa, de la Iglesia antigua, hasta el siglo VII, el tercer concilio de Constantinopla, año 680, bueno, el segundo concilio de Nicea, sí, el 787. Se les ha puesto siempre y se les ha acusado de ser unos concilios que utilizaban un lenguaje metafísico, porque es verdad, se utilizaba un lenguaje metafísico porque al fin y al cabo la sana filosofía realista, la sana filosofía del ser, pues es el presupuesto imprescindible para exponer el dogma católico. Pero es que estos concilios, en ese lenguaje
que quiere de una forma más metafísica ser lo más precisos posibles, de cara a expresar esa riqueza y esa realidad, como tú bien decías, Padre Francisco, de la persona de Jesucristo, persona divina, con naturaleza humana y divina, la unión hipostática, para nuestros fieles que les suenen estos palabras, estos vocabularios teológicos, la unión hipostática de las dos naturalezas en la única persona del Verbo encarnado, pues si se hace esto es porque existe la verdad, porque esa verdad es la verdad de la fe que la Iglesia durante siglos transmite a sus fieles, porque esa es precisamente la causa de la redención. Claro, con un discurso como el cardenal arzobispo de Lima, evidentemente todo esto queda borrado de un plumazo y Jesucristo no deja de ser más que pues, un hombre que estaría lleno de Dios, todo lo que queráis, pero no deja de ser más que un mero hombre que ha tenido una muerte así muy romántica, muy trágica, porque como dice este hombre, pues ha muerto perdonando a sus verdugos y no ha querido Ha vengarse, negado, eso, ha negado la venganza. Eso es lo que ha negado la no ha querido venganza. venganza. Le ha faltado decir que murió como el Che Guevara, algo así. Pero bueno, en fin, no quiero entrar ahí, que luego tengo que acabar pidiendo perdón. Pero creo que es muy importante retener esta verdad cristológica, porque cuanto más fe el pueblo cristiano ha profesado a la divinidad de Cristo, la Navidad se ha vivido con mayor ternura, con mayor devoción y con mayor calidez de corazón. Y cuando precisamente se ha perdido la fe, la divinidad de Jesucristo, y a base de que la Iglesia del posconcilio, gran parte de ella, presentara un Jesucristo arriano, pura, sola y exclusivamente humano, pues esa secularización de la persona de Cristo, esa secularización de la verdad, de la esencia de Cristo, ha llevado pues a que la Navidad haya dejado de ser la celebración del nacimiento del Hijo de Dios para transformarse pues en la celebración de un gordo vestido de rojo y de blanco y de cosas por el estilo. Es importante porque, bueno, primero que nos apuntan por aquí que el arzobispo Castillo no es cardenal todavía, pero bueno, en fin, Bueno. vemos que está haciendo méritos para El ello. rojo, no, es que no tardará mucho. El rojo me ha descolocado. Eso debe ser. La cosa es que, fíjate que hablas del arrianismo y efectivamente el arrianismo se ve en este tipo de manifestaciones, pero hay que ver que las herejías al final, como descompensación, al final se lo cargan todo, porque el negar un aspecto no es necesariamente para potenciar el otro. Recordemos que también es una herejía antigua el docetismo, ¿no? El negar la carne de Cristo, pensar que Jesucristo fuera un ser divino únicamente con apariencia humana. Es verdad que son dos errores contrarios, estarían en los polos opuestos, y sin embargo, en el mundo actual se pueden dar perfectamente los dos. Porque sí es cierto que el tema del arrianismo es un fantasma siempre presente, ¿no? Y que está continuamente. El tema del docetismo a mí me parece también importante. Acuérdate que Juan, ¿no? Dicen en su carta, ¿no? Muchos engañadores han salido, lo he buscado porque no me acuerdo la cita exacta, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ¿no? Quien hace hecho esto es el engañador y el anticristo. No confesar a Cristo venido en carne. ¿Por qué? Porque fíjate lo que pasa. No es excesivamente difícil el aceptar, pues por ejemplo, incluso la misma idea de Dios, un Dios impersonal, un Dios energético, no así en plan New Age y tal, pero lo específico del cristianismo, y como tú antes has señalado, es que es el dogma fundamental. Después del de la Trinidad, el siguiente fundamental es la encarnación, es la unión. Que alguno preguntaba qué es eso de hipostática. Pues hipostática, que antes lo ha dicho el padre Gabriel, se refiere a la unión en la persona divina del verbo. Hipóstasis, aunque hay unos problemas de traducción ahí como para, en fin, como para meterse, ¿no? Entre los griegos y los latinos y todas estas cosas, pero hipóstasis aquí se refiere a la persona divina, que se habla de las tres hipóstasis divinas y la usía, ¿no? La sustancia divina, que sería única en tres hipóstasis,
que nosotros las traducimos también por personas, ¿no? Entonces, la persona divina, en esa persona divina están unidas las dos naturalezas y al final la Navidad sería la constatación de que Jesucristo es humano, porque el que nace de mujer es un ser humano. Y entonces, fíjate, yo pienso que en la Iglesia hoy también se niega esto. No solo se niega la divinidad, se niega la humanidad. Porque afirmar la humanidad de Cristo es afirmar que Jesucristo es el hombre modelo, el hombre perfecto, y que por lo tanto la vida cristiana es una vida humana plenamente. Es decir, me refiero a que lo que se presenta como vida humana, como vida cristiana, es algo que todos los hombres, lógicamente con la necesaria ayuda de la gracia, pueden vivir. Mientras que, y lo propio de Jesucristo, por ejemplo, una de las cosas es que Jesucristo es totalmente igual a nosotros, excepto en el pecado. Luego, el pecado no es humano. Por lo tanto, cuando hoy, por ejemplo, a la Iglesia se dice, hombre, pero es que para que la Iglesia se hace más humana, tiene que aceptar, por ejemplo, la homosexualidad. Porque, hombre, es una condición de ser humano. No, perdónenme usted, es un pecado. Es un pecado. Los actos homosexuales son un pecado. Y por lo tanto, el no aceptar eso no le hace a la Iglesia menos humana. Porque el ser humano es Jesucristo. Es el prototipo. Es el hombre perfecto. Y por lo tanto, cuando uno pretende que para ser humano hay que aceptar el pecado como algo propio del ser humano, está negando al Hijo de Dios venido en la carne, que es el hombre perfecto. Y yo creo que eso también está ahí. Las dos cosas están en Navidad. Y al final, por eso la paganización de la Navidad es tan destructiva.